cuando ya nos hablan de un ciclo de aire estándar. No nos mencionan un ciclo de Carnot como tal, sino un ciclo genérico de aire estándar. Bueno, a ver cómo se resuelven este tipo de problemas. Dice que tenemos un ciclo de aire estándar con calores específicos variables. ¿Ok? Se ejecuta en un sistema cerrado y está compuesto por los siguientes 4 procesos. Con estos procesos nosotros tenemos que realizar nuestras gráficas, ¿verdad? Que ya no van a tener coincidencia con el ciclo de Carnot porque es un ciclo genérico de aire estándar que va a depender de qué tenemos en cada uno de esos eh, procesos termodinámicos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1. ¿Okay? Entonces, el proceso de 1 a 2 tenemos una compresión isentrópica. Tenemos un compresor isentrópico y este eleva la presión de 100 kilopascales y 22 grados Celsius a 600 kilopascales. Entonces tenemos 3 datos. Presión a la entrada de ese compresor, presión a la salida y temperatura a la entrada del compresor, que son los 22 grados Celsius. ¿Okay? Luego de 2 a 3 tenemos adición de calor a volumen constante y elevamos la temperatura hasta 2500 Kelvin. De 2 a 3, adición de calor a volumen constante. Luego vamos a tener de 3 a 4 una expansión isentrópica hasta los 100 kilopascales. Entonces vamos a tener una turbina isentrópica que expande el aire estándar hasta los 100 kilopascales. De 4 a 1 se da el rechazo de calor a presión constante hasta el estado inicial. 1. ¿Ok? Nos dicen, muestre el ciclo en diagramas, presión por volumen y temperatura por entropía. Calcule la salida neta de trabajo por unidad de masa. Entonces ya sabemos cuáles son las unidades de nuestra respuesta. Kilojulios por kilogramo, porque aquí no nos están diciendo cuánta es la masa de aire estándar, sino vamos a dar el trabajo por unidad de masa. Y determine la eficiencia térmica de este ciclo de aire estándar. ¿Ok? Entonces, para entender todos estos procesos y dar la primera respuesta, vamos a comenzar con los diagramas de presión, volumen y temperatura entropía. ¿Okay? Inicialmente, las suposiciones, aire estándar, obviamente, lo vamos a tratar como aire, el aire como un gas ideal, calores específicos son variables, ¿verdad? Es importante recapitularlo, ya que también se indica en el problema, calores específicos variables y se expresan cambios de energía cinética y potencial. ¿Ok? Entonces, es importante también ir notando características. Por ejemplo, cuando me dicen si los calores específicos son variables o no. Anteriormente, ¿eran variables o no eran variables? Pregunta. En el No eran problema variables. no eran variables, ¿verdad? Y utilizamos ecuaciones para encontrar información, ¿verdad? Ecuaciones que ya sabemos que podemos utilizar cuando tenemos procesos, por ejemplo, de entalpía constante, procesos isotérmicos. Usamos ecuaciones conocidas, ¿ok? Cuando tenemos calores específicos variables, ya tenemos que ir a la ayuda de las tablas que tenemos en el libro. ¿Verdad? Tenemos que ir a buscar información en función de un valor conocido dentro de las tablas. Entonces, con un valor que conocemos de la tabla, ya vamos a poder calcular diferentes valores. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener un camino diferente para solucionar este problema. Entonces, ¿qué tabla vamos a utilizar? La tabla del aire, que es la tabla A17, donde tenemos propiedades de gas ideal. Sabemos que la temperatura 1, ya en Kelvin, es de 295 Kelvin. La temperatura 3 es de 1500, ¿verdad?
para ponerle nombre a todos estos valores, ¿verdad? Para saber en qué estado. Si el nombre me refiero a T para las temperaturas y P para las presiones. Y T, por ejemplo, sub 1, para, ya sabemos que estamos en el estado 1. Entonces, acá nos dicen, recordemos, nos dan tres valores, dijimos. Presión inicial, temperatura inicial a la entrada del compresor y presión a la salida del compresor. Entonces, me están dando la presión en el estado 1, 100 kilopascales, P sub 1, la presión a la salida del compresor, del estado 2 quiere decir, entonces me están dando P sub 2. Ya le colocamos un nombre a estos dos datos y la temperatura que me están dando, la temperatura del estado 1, T1, y la temperatura que me están dando acá, dice que se añade calor constante hasta llegar a los 1500 Kelvin, o sea, T3, la temperatura del estado 3. Tenemos los cuatro datos que me están dando por acá. Vamos a comenzar con el gráfico de temperatura versus entropía. En el estado 1 teníamos una compresión, ¿verdad? Isentrópica. Entonces, del estado 1 al estado 2 tenemos una compresión, se va a elevar la temperatura, pasando de la temperatura 1 a la temperatura 2. Del estado 2 al estado 3 se agrega calor, elevando la temperatura, y al agregar calor del estado 2 al estado 3 también variamos la entropía del fluido de trabajo, aumenta la entropía, tenemos un delta S del estado 2 al estado 3, del estado 3 al estado 4, disminuye la temperatura a través de la compresión isentrópica. Tenemos la misma entropía en el estado 3 y en el estado 4, y en el estado 4 al estado 1 se da el rechazo de calor. Se termina de reducir la temperatura hasta la temperatura inicial. Y tenemos un cambio también en la entropía entre el estado 4 y el estado 1. Sabemos la temperatura inicial de los 295 Kelvin y la temperatura después de agregar el calor de entrada de los 1500. Lo sabemos, T3 y T1. ¿Sí? Tenemos el calor de entrada del estado 2 al estado 3. Al ingresar calor, variamos la entropía. Por eso, estos dos puntos, por eso no seguimos y colocamos el estado 3 acá. Sino aumenta la temperatura, pero también se mueve a la derecha porque aumenta la entropía. Y en el estado 4 tenemos un rechazo de calor, siempre cuando hay movimiento, para que se vayan tomando nota, cuando hay movimiento de energía, entrada o salida de calor, aumenta también o disminuye, varía la entropía. Para que lo tengan en cuenta y así podemos saber cómo se va a comportar la gráfica. Si ingresa calor, aumenta la entropía, ya podemos saber que nuestro siguiente punto va a estar hacia la derecha y hay que ver si varía o disminuye la temperatura. ¿Okay? ¿Verdad? Que si es un proceso isotérmico, no va a variar la temperatura. Si no es un proceso isotérmico, va a variar la temperatura, porque estamos ingresando calor. Entonces, va a aumentar también la presión. Entonces, de 1 a 2, acá ya para cerrar la información, de 1 a 2 tenemos una compresión isentrópica. Entonces, aumenta la temperatura. Aumenta la temperatura y aumenta la presión también. Que no la vemos acá porque estamos solamente viendo datos de temperatura y entropía. Compresión isentrópica, pasamos de la temperatura 1 a la temperatura 2, como conocemos.
Luego de 2 a 3 se da la adición de calor a volumen constante hasta los 1500. Variamos la entropía. Luego de 3 a 4 se da la expansión isentrópica hasta los 100 kilopascales. Y luego de 4 a 1 se da el rechazo de calor a presión constante hasta el estado inicial. ¿Ok? Ahora vamos con el gráfico de presión contra volumen. Tenemos la presión en el eje Y, en kilopascales, y el volumen. Entonces, en el estado 1, tenemos la compresión, ¿verdad? Estamos en un volumen acá que no conocemos. Si quiero comprimirlo, quiere decir que nuestro punto va a estar al lado izquierdo porque estamos reduciendo ese volumen. Entonces, si estuviéramos aumentando, este punto se debe mover hacia un número mayor, que los números mayores, si colocamos el punto inicial acá, hacia la derecha tenemos números mayores y hacia la izquierda tenemos números menores de volumen. Si nos movemos en el eje X, entonces nos vamos a mover. Sabemos que se reduce el volumen y aumenta la presión. Entonces tenemos un cambio en el eje X hacia la izquierda y en el eje Y hacia arriba porque aumenta la presión. Entonces colocamos un segundo punto y unimos. ¿Ok? Unimos ambos puntos de 1 a 2. Luego de 2 a 3 se da la adición de calor. Nos decía que a volumen constante. Entonces, si el volumen no varía, aumenta la presión y la temperatura. ¿Ok? De 2 a 3 no variamos el volumen, tenemos el mismo volumen, aumenta la presión también en nuestro gráfico. Entonces, solamente el estado 2 lo movemos a una presión mayor. Luego, del estado 3 al estado 4, se da la expansión, ¿verdad? Pasamos del volumen más pequeño, que es V2, que es igual a V3, al volumen más grande. Y nos dice también que tenemos la misma presión del estado 1. Entonces ya conocemos P1 y P4, que eran 100 kilopascales. Entonces se da la expansión desde el estado 3 hasta el estado 4, hasta llegar a la misma presión. Y del estado 4 al estado 1 cerramos el ciclo termodinámico con el rechazo de calor, y al rechazar calor a presión constante varía el volumen, entonces el volumen se reduce. ¿Ok? Sabemos entonces la presión en el estado 1 y el estado 4, que es la misma, están alineados a la misma altura. Sabemos la presión en el estado 2, la presión a la salida del compresor, ¿verdad? Tenemos 600 kilopascales. Tenemos el calor de entrada, de forma isovolumétrica, sin variar el volumen, del estado 2 al estado 1. Y tenemos el rechazo del calor del estado 4 al estado 1. ¿Ok? Entonces, para terminar de amarrar la prosa con el gráfico, ¿verdad? Lo que nos dice el texto con lo que nos dice el gráfico. Tenemos la compresión isentrópica de 1 de 100 kilopascales a 600 kilopascales. Tenemos la adición de calor a volumen constante hasta los 1500, ¿verdad? Entonces aumenta la presión, 1500 Kelvin. Luego de 3 a 4 tenemos una expansión isentrópica hasta los 100 kilopascales. Y de 4 a 1 se da el rechazo de calor a presión constante. Entonces sabemos que esta presión constante son los mismos 100 kilopascales para el estado 4 y el estado 1 hasta el estado inicial. Se da el rechazo de calor. ¿Ok? ¿Alguna duda con las gráficas? No, profe. Ok. Es importante siempre
amarrar esta información bien para ver de dónde salen estas gráficas, porque vamos a tener gráficas que conocemos, por ejemplo, cuando hablamos del ciclo de Carnot, sabemos exactamente cuáles son las gráficas que nos dice el libro. Igual para el ciclo de Otto, ciclo de Stirling, ciclo de Diesel, ciclo de Brighton, ya tenemos las gráficas, ¿verdad? Pero también está el ciclo del gas ideal, como este tipo de ejemplos, que nos dan diferentes comportamientos, acá, diferentes procesos entre cada uno de los estados y tenemos que saber graficarlos adecuadamente. Entonces, tomamos todos estos pequeños datos que cada palabra, si ven cada palabra y cada numerito me está dando información de dónde ubicar el punto, nuestro punto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, para que esto no tenga ninguna duda de cómo armamos todo este mapa, este gráfico. Muy bien. Tenemos los procesos. Vamos a el análisis. De 2 a 3, ¿verdad? Tenemos la adición de calor a volumen constante. Ya sabemos que si no variamos el volumen, quiere decir que no hay trabajo. Entonces, de esta ecuación, el trabajo se cancela y tenemos que ese calor que se está adicionando lo podemos calcular como el cambio de energía interna del estado 2 al estado 3. ¿Ok? ¿Ven? Estamos diciendo que el calor de entrada lo podemos calcular como el cambio de energía interna desde 3, de el estado 3 menos el estado 2, o desde 2 a 3. ¿Ok? Como 3 es mayor que 2, le damos la vuelta para que sea un valor positivo. Está entrando calor. ¿Ok? Entonces, de entender qué es lo que está pasando si tengo una adición de calor, pero no varía el volumen, y sabemos que al no variar el volumen no se está produciendo ningún trabajo, ¿verdad? Entonces, en esa parte del ciclo no me está entregando trabajo, entonces lo cancelamos en nuestra ecuación de balance de energías y podemos encontrar y calcular eh, ese calor en función de los cambios de energía interna. De 4 a 1 dice que tenemos un rechazo de calor a presión constante. Es un proceso isobárico, ¿verdad? A presión constante. Y tenemos para este tipo de procesos que el cambio de entalpía es igual a calor específico a presión constante por el cambio de temperaturas. Esto va a ser igual, entonces, el cambio de energía interna a el calor de salida por unidad de masa. ¿Okay? Entonces podemos decir que tenemos dos ecuaciones, una en función de la entalpía y otra en función de la energía interna, para encontrar que el calor de entrada y el calor de salida. Para procesos, uno a volumen constante y el otro a presión constante. La ecuación del gas ideal, que siempre la vamos a utilizar para apoyarnos y encontrar cualquier relación importante, igual P por V es igual a RT. Y tenemos una ecuación también que nos va a ayudar a relacionar información entre las tablas cuando la entropía S es constante. Nosotros podemos decir y vamos a decir que la presión de un estado entre otro estado es igual a la presión relativa de dicho estado entre la presión relativa de dicho estado. En este caso, por ejemplo, P2 entre P1 es igual a P, presión relativa 2, entre presión relativa del estado 1. Okay, ya poniéndole un nombre cuando estamos analizando, si estuviéramos analizando del estado 1 al estado 2. ¿Ok? ¿Por qué recordamos esta ecuación de la presión y esta relación entre las presiones y presiones relativas? Porque nos van a permitir encontrar, si ya conocemos, por ejemplo, la presión relativa
del estado 2, la presión del estado 2 y la presión relativa del estado 1, podemos encontrar de esta ecuación cuánto es la presión del estado 1. ¿Ok? Y estas presiones relativas están en la tablita, en las tablas termodinámicas. En este caso dijimos en la tabla A17, si no recuerdo anteriormente. ¿Ok? Para utilizar más adelante esta relación. Entonces, nosotros nos generamos el camino para encontrar la información que necesitamos para poder calcular el trabajo de que está entregando este ciclo termodinámico basado en un aire estándar. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo neto es igual al calor de entrada entre el calor de salida y que la eficiencia es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Por eso estamos buscando ecuaciones para encontrar estos valores de calores entrando y saliendo, que son estas resumidas que tenemos acá. El calor de entrada es igual al cambio de energía interna del estado 2 al estado 3 y el calor de salida es el cambio de entalpías del estado 4 al estado 1. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cada estado para encontrar las propiedades del aire que necesitamos para encontrar ¿qué? Las energías y las entalpías. Si vemos en la tabla tenemos la información de entalpías por unidad de masa y de energía interna por unidad de masa también. Entonces ya tenemos un camino para poder encontrar lo que nos estaban preguntando anteriormente, la eficiencia y el trabajo neto. Vamos a utilizar la tabla A17, ¿verdad? Que si la tuvieran a mano por ahí, puedan ir buscando los valores también para ver si pues no cometí ningún error a la hora de pasar la información. Tenemos en resumen las dos gráficas para saber qué tenemos y qué no tenemos, ¿verdad? Entonces, si analizamos el estado 1, ¿qué sabemos? Del estado 1 sabemos dos cosas, la presión y la temperatura, ¿ok? Por la temperatura podemos encontrar desde la tabla 1, perdón, A17, podemos encontrar la entalpía del estado 1, ¿ok? Que son 295.17 kilojulios por unidad de masa entre kilogramos, ¿ok? Y podemos encontrar también la presión relativa del estado 1, que sería esta que tenemos acá, 1.3068. ¿Ok? Es un valor que nos va a permitir encontrar o relacionarlo también con información de su estado posterior, que sería el estado 2. Entonces acá tenemos el extracto de la tablita donde sacamos la información, 295 Kelvin, la temperatura, sacamos la entalpía, el valor de la entalpía para esta temperatura. ¿La entalpía de quién? Del aire estándar como gas ideal. Y la presión relativa a dicha temperatura. ¿Ok? Y tomamos H1 y la presión relativa, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder llegar a la solución que queremos. Luego vamos a analizar, ahora sí, el estado 2. En el estado 2 conocemos la presión del estado 2, 600 kilopascales solamente, ¿verdad? Sabemos también, si vemos el gráfico, también para saber qué valores debemos de esperar. Nosotros sabemos que al menos la temperatura es, es mayor que la temperatura inicial de esta ecuación. Recordemos que yo conozco la presión del estado 2, conozco la presión relativa del estado 1.
Y también conozco la presión relativa de, perdón, conozco la presión 1 y la presión 2, 600 y 100. La presión, esta parte de la ecuación la conozco y conozco la presión relativa del estado 1. ¿Ok? Pero en la tablita, ¿verdad? Ya que solo tenemos la presión en la tabla 17, la presión no la podemos relacionar. Pero ¿qué podemos relacionar? La presión relativa del estado 2. ¿La tengo? No. ¿La puedo calcular? Sí, porque gracias a esta relación, como conozco las presiones y la presión relativa del estado 1, puedo despejar la presión relativa del estado 2. Divido y multiplico 600 entre 100 por la presión relativa del estado 1 y tengo la presión relativa en el estado 2. Si ya tengo la presión relativa del estado 2, puedo ir y encontrar la temperatura, la energía interna, la entalpía, lo que requiero, lo que necesitamos del estado 2. ¿Okay? Esa es la estrategia. Entonces, con la información del estado 2 de la presión relativa, encontramos lo que nos interesa. Y en este caso es la temperatura, 490.3. Revisamos que sea mayor, ¿verdad? Que tienen que coincidir. ¿Ok? Tiene lógica, tiene sentido. Si me estuviera dando 195, ahí vemos, ok, algo hicimos mal acá, entonces nos devolvemos, ¿verdad? Pues siempre tiene que cuadrar con nuestra gráfica. Entonces, siempre eh, hacer esa revisión para que nuestros números tengan sentido y tengan coherencia. Entonces, hasta el momento va calzando, ok, la temperatura 2 es mayor que T1, 490.3 Kelvin. La energía interna en el estado 2 es de 352.3 kilojulios por unidad de masa. ¿Ok? ¿Cómo lo hicimos? Con el valor de la presión relativa, interpolamos para encontrar estos valores. ¿Entre qué interpolamos? ¿Ok? Nosotros vamos a la columna de presión relativa, que es esta que tenemos acá, ubicamos nuestro valor 7.841 estaría como este punto azul que tenemos acá, entre 8.41 y 7.82. Ahí está nuestro 7.84. ¿Ok? Entonces, interpolamos para encontrar la temperatura entre 900, 490, perdón mi dislexia, 490 y 500. Encontramos la temperatura en el estado 2, exacta, y la energía interna entre estos dos valores, que sería 352.3. ¿Ok? Por eso por ahí les tengo una tablita de interpolación. Igual hay aplicaciones donde se puede interpolar rápidamente para que la revise. ¿Ok? Siempre vamos a estar interpolando en este tipo de casos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todo va claro? Todo claro, profe. Profe, Sí. una pregunta. Si, bueno, ahí la diferencia entre la presión relativa a 490 Kelvin y, y la que tenemos es muy pequeña. Eh, si un ejemplo, si yo veo que eso es aproximadamente 7,82, por ejemplo, eh, ¿se perdería mucha diferencia en el resultado final o no afectaría tanto? Y este número y este número. Sí, sí, sí. Un ejemplo que como para no interpolar, ¿verdad? Ujú. Aproximar ese 7,84 a 7,82 tal vez, si cambia mucho el resultado final. No cambiaría mucho, pero para efectos nuestros sí vamos a interpolar. Entonces, siempre que no sea exacto, por eso también tenemos ahí tres cifras significativas para utilizarlas y aprovecharlas y pues ser lo más exactos posibles. Entonces, puede que no varíe mucho, pero sí interpolemos a la hora de que nos dé, si nos diera por lo menos, por ejemplo, 7.823, algo por ahí. Ahí estamos con dos cifras significativas iguales, pero en este caso
interpolamos, ¿verdad? Más aún que tenemos pues la facilidad de, por ahí está el Excel ya, nada más ingresan los datos, están las aplicaciones e interpolamos. Ok, perfecto, profe. Ujú, Gracias. sí, pura vida. Gracias también por la pregunta. También para que lo tomemos en cuenta y pues, ya que no nos cuesta nada, en realidad, hagamos la interpolación. ¿Ok? Por ahí estos son los resultados que yo utilicé en el Excel, ¿verdad? Para encontrar los 490.3 y los 7.841 la presión relativa. En el estado 2. Entonces ya tenemos información, ¿verdad? No vamos a tomar energía interna, ¿qué más? El volumen. No vamos a tomar información que no necesitamos, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo sabemos? Pues solamente la práctica nos ayuda a entender qué necesitamos y qué no necesitamos. En este caso, vamos a necesitar la energía interna y la temperatura del estado 2 para más adelante. Igual, ¿verdad? Por la misma razón, porque solamente extrajimos la entalpía del estado 1 y la presión relativa del estado 1. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que más adelante ocupamos esta presión relativa y que más adelante vamos a ocupar la entalpía del estado 1. ¿Ok? Y acá la interpolación para encontrar la la energía interna del estado 2, los 352.3 kilojulios sobre kilogramo. Por ahí quedan las tablitas de preferencia para estar claros de dónde tomamos la información interpolada. Entonces, hasta el momento tenemos T1, T3, la presión en el estado 2, la presión en el estado 1. Miramos la grafiquita. Vamos a analizar el estado 3, donde conocemos la temperatura, 1500. De la tabla A17, si tomamos la temperatura 1500 Kelvin, tenemos directamente la información que interpolar de energía interna del estado 3 y presión relativa del estado 3. ¿Ok? ¿Dónde la tenemos marcada? Acá. La presión relativa y la energía interna del gas ideal a 1500 Kelvin. ¿Ok? Podemos encontrar la presión 3 con la ecuación del gas ideal. Por eso la mencionamos anteriormente en el análisis. Si nosotros pasamos la temperatura a dividir, ¿verdad? Es igual a la constante R. Por lo tanto, sabemos que la constante R del estado 3 es igual a la constante R del estado 2. Entonces, igualamos ambas ecuaciones, ¿verdad? Esto sale de que pasamos la temperatura a dividir y P por V entre T es igual a R. Entonces, ahora le ponemos simplemente un nombre y sabemos que P por V entre T del estado 3 es igual a R y que P por V entre T del estado 2 también es igual a R. Por la ecuación de gas ideal y las igualamos. ¿Cómo es el volumen en el estado 2 y en el estado 3? Es el mismo, por lo tanto, tendríamos el mismo número a ambos lados de la ecuación, lo cancelamos. Y nos queda que la presión en el estado 3 es igual a la temperatura 3 entre T2 por la presión del estado 2. Datos que ya conocemos, sustituimos y tenemos que la presión en el estado 3 esperamos que sea mayor a 600 kilopascales, ¿verdad? Para que tenga sentido. ¿Cuánto? Hay que calcularlo. Dice que son
1835.6 kilopascales. Pues va cerrando con nuestra gráfica. ¿Ok? Ahora tenemos las gráficas y vamos a analizar el estado 4. Por eso es la importancia de hacer una gráfica correcta, ¿verdad? Para que al final no nos vaya más bien a confundir. En el estado 4 podemos encontrar la presión relativa en función, la presión relativa del estado 4 en función de las presiones que ya conocemos, ¿verdad? Sustituimos los 100 kilopascales, la presión en el estado 3 que acabamos de calcular, por la presión relativa del estado 3, sacamos por tabla, y tenemos que la presión en el estado, perdón, presión relativa en el estado 4, sí, es de 32.79. ¿Ok? Tenemos la presión relativa del estado 4, que ya está tabulada la información. Y podemos encontrar, porque con la presión del estado 4 solita como tal, que sabemos que es de 100, digamos que no podemos ir a la tabla y encontrar información. Necesitamos información de temperatura para encontrar, buscar información, o presión relativa de ese estado. Acá tenemos la presión relativa y lo que necesitamos del estado 4 para encontrar el calor de salida es la entalpía. La entalpía del estado 4 es de 739.7 kilojulios sobre kilogramos. ¿Cómo la encontramos? Interpolando entre estos dos valores. Acá está nuestro valor azul, 32.79 entre estos dos, e interpolamos entre estos dos valores para encontrar nuestro valor. ¿Ok? Perfecto. Si nos preguntaran por temperatura, pues simplemente interpolaríamos entre los valores de temperatura y ya también podemos saber cuál es la temperatura acá del estado 4. Que en estos momentos no nos la están preguntando, pero si una práctica, un examen nos la preguntan, pues simplemente es volver a hacer otra interpolación y tiene mayor costo. Pero sí entender que podemos sacar ya la información. ¿Ok? Entonces aquí estamos utilizando los valores para interpolar y encontramos la entalpía en el estado 4. Entonces, para encontrar el calor, perdón, el trabajo, necesitamos el calor de entrada y de salida. Para encontrar la eficiencia, necesitamos el trabajo neto y el calor de entrada. Sabemos que para calcular el calor de entrada es igual al el cambio de energía interna de 2 a 3, y el calor de salida es el cambio de entalpía de 4 a 1. Ya tenemos H1, H4, la sustituimos y encontramos el calor de salida igual a 444.5 kilojulios sobre kilogramo. Sustituimos U3 menos U2 y encontramos el calor de entrada de ese ciclo termodinámico. También, si analizamos, el calor de entrada siempre debería ser mayor al calor de salida. ¿Ok? No tendríamos una eficiencia negativa si sale más calor del que entró. También, pues no tiene de dónde está saliendo esa energía, ¿verdad? Estamos generando energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Ok? Entonces no podemos crear energía. Si vemos que está saliendo más calor del que entró, nos cuestionamos. ¿Ok? ¿Tiene sentido? No. Ok. Revisamos dónde podría estar el error. ¿Ok? Tenemos entonces calor de entrada, calor de salida. Calculamos el trabajo neto de ese ciclo termodinámico por unidad de masa, 408.6 kilojulios sobre kilogramos. Calculamos entonces su
eficiencia termodinámica de 0.479 o un 47.9%, 48%. El gráfico lo terminamos de completar con la información que sabemos. Sabemos la temperatura en el estado 2. Y acá sabemos la presión en el estado 3. Entonces ya sabemos la presión en los 4 estados del ciclo termodinámico. ¿Ok? Y acá pues no nos piden calcular la temperatura, pero recordemos que interpolando la hubiéramos podido encontrar gracias a que tenemos la presión relativa del estado 4 acá. ¿Ok? Entonces puede ser que nos pregunten las 4 temperaturas de los estados del ciclo. ¿Dudas, consultas? Muy fácil, muy difícil. ¿No se entiende? ¿Comentarios? Profe, yo tengo una pregunta Ajá. que está ahí, ya abrí la tabla de interpolación, pero ¿cómo sería que escojo los valores viendo las tablas que ya están en el libro? Sí. En función, vamos a ver. Escape aquí. A ver toda la información. Por ejemplo, ¿cuál quieres revisar? Podría ser como el que está en la pantalla, esos. Estos primeros que hicimos acá. Bueno, este la encontramos directo. Este valor de presión relativa la encontramos directo e interpolamos hasta acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque necesitábamos encontrar un valor de la tabla, ¿verdad? De presión relativa en el estado 2 para poder encontrar la energía interna y la temperatura del estado 2. Entonces, acá en el paso anterior encontramos esta presión relativa del estado 2. Entonces, esta presión relativa de 7.841, ¿verdad? No está este número exactamente. Entonces vamos a la columna de presión relativa PR y buscamos dónde podemos ubicar ese valor. ¿Dónde está nuestro valor o a qué valores cercanos se encuentra nuestro valor? De 7.841. ¿Ok? Entonces vamos y decimos, ok, este valor de presión relativa se encuentra entre las temperaturas de 490 y 500. Entonces, vamos a la columna de temperatura en la tablita del libro y buscamos las temperaturas 490 y 500. Y luego nos movemos a la columna, que sería esta, de presión relativa, y mi valor, el que ya encontré, ¿verdad? Gracias a esta relación, está entre estos dos valores, ¿verdad? Hay que analizar cuál es el tamaño de mi presión relativa y decir, ok, 7.841 es menor que 7.824. Perdón, es mayor, pero es menor a 8.411. ¿Ok? Entonces, vamos a mi tablita de interpolación y coloco el valor superior acá, el valor superior X sub 0, el valor que ya yo conozco y que calculé de 7.841 y el valor inferior de 8.411. Acá está la información que yo conozco. Esas tablitas son la tablita programada Excel, que ya está en mi versión virtual también. Pueden interpolar con una aplicación, con su propia tabla. Simplemente yo lo pongo acá para que vean de dónde salen los valores que utilicé. Utilicé estos dos valores de la tabla junto con el que encontramos, que está en el medio entre los dos valores de tabla, para encontrar el valor que está entre 490 y 500.
¿verdad? Que sería 490.3. ¿Por qué? Porque el 7.841 está muy cerca de ser 7.824. Es un poquito mayor. Entre más bajamos, si nos movemos hacia abajo en la tabla de presión relativa, el valor aumenta de presión relativa. Entonces, tenemos 7.824 es menor a 7.841, el cual es menor a 8.411. Son estos tres valores que tenemos acá. Interpolamos, acá ya está la ecuación programada para encontrar los 990.3 y luego los mismos valores que conocemos de presión relativa, tres valores conocidos, dos valores conocidos de tabla para encontrar el valor rojo que interpolando de 352.3. Ok, muchas gracias, profe. Y esto sirve entonces para todo, para temperaturas, para volúmenes, Ajá. para... Para toda la información que tenemos acá. Teniendo un valor, podemos movernos hacia la derecha y a la izquierda para encontrar temperatura, entalpías, presión relativa, energía interna, volumen y entalpía, el S. Todos estos valores. Si tenemos un valor, nos movemos a la derecha. Ya sabemos, entonces, con una constante, ya sabemos el valor de, de ese gas ideal a ese parámetro. Entonces, si sabemos la temperatura como en el estado 1 de 295, entonces ya como si la tenemos directamente lista y calculada para la temperatura de 295, ya yo puedo saber entonces la entalpía, la presión relativa, la energía interna, el volumen relativo y la entropía. ¿Por qué? Porque ya está tabulado. ¿Ok? Pero de toda esa información, del estado 1, por ejemplo, solo necesito entalpía y presión relativa. Nada más. Ok, muchas gracias, profe, ya me quedó claro. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? No, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a terminar este video acá.